Bueno, escuchas, ahora vamos con el segundo capítulo de la serie Putin en voz de Luis Mesa Antonetti. Esta es la segunda parte sobre el especial de Vladimir Putin en el programa Democracia 3.0. Recuerda que tienes todo el material grabado en radioweblatina.com. Vladimir Putin, uno de los hombres más populares del mundo, amado por unos, odiado por otros, ha sido presidente de Rusia por más de 20 años. Y la transformó de un país tercermundista al borde del colapso a una superpotencia mundial. De la memoria de un país hecho pedazos durante la caída de la Unión Soviética a un país en la que su capital, Moscú, es actualmente la ciudad que alberga más multimillonarios en el mundo, según Forbes. Hagamos un pequeño recuento de su historia. Su verdadero nombre es Vladimir Vladimirovich Putin, quien nació en una familia humilde en Leningrado en 1952. Su padre era un veterano de guerra condecorado. Putin fue hijo único, pero desde muy pequeño fue separado de su familia biológica y tuvo que vivir con dos familias adoptivas, teniendo todo tipo de problemas en su niñez, lo que lo llevó a tener una gran desconfianza por su entorno y una obsesión por el judo, del que es octavo dan, uno de los grados más altos de esta técnica marcial. El mismo Vladimir Putin declaró en una entrevista de 2015, hace 50 años en la calle de Leningrado me enseñaron una regla, si una pelea es inevitable debes dar el primer golpe. Al crecer, a Putin le encantaban las novelas de espías. Cuando aún estaba en la escuela, el mismo Putin narra cómo un día saliendo del colegio fue a la Agencia de Seguridad de Inteligencia, la KGB, y preguntó cómo podía unirse. La gente de la KGB le dijo a Putin que para unirse a ellos tenía que trabajar muy duro y estudiar Derecho. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Entró a la Universidad Estatal de Leningrado, en donde se recibió con honores como abogado. Luego pasó 17 años como agente de nivel medio trabajando para la KGB. Allí en la KGB conoció a Lyudmila, una azafata encubierta que también trabajaba en la KGB, con la que se casó y tuvo dos hijas, María y Ekaterina. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia cayó en manos de Boris Yeltsin, un hombre que llevaba años intentando convertirse en presidente y que logró acceder al poder de Rusia liderando un golpe de Estado en contra de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la Federación Rusa. Millones de rusos se quedaron sin hogar y sumidos en la pobreza. Durante la era de Boris Yeltsin, Vladimir Putin comenzó a incursionar en la política y en agosto de 1999 Yeltsin nombró a Putin primer ministro de Rusia, el quinto primer ministro en menos de 2 años. Luego, en un movimiento sorpresivo, Yeltsin renunció como presidente y nombró a Putin presidente interino en la víspera del Año Nuevo de 1999. Luego Putin ganó las elecciones en marzo. La guerra en Chechenia, en la que las fuerzas rusas luchaban contra los separatistas que querían que la región fuera independiente, estaba empezando a empeorar. Uno de los primeros movimientos de Putin como presidente de Rusia fue indultar a Boris Yeltsin, eliminando cualquier investigación penal o administrativa. Por eso la impresión general era que Putin era el chivo expiatorio de Boris Yeltsin para cubrirle la espalda y culparlo de todo cuando Rusia terminara de caerse en pedazos. Además que los hombres más adinerados de Rusia, los oligarcas de la era de Yeltsin, eran los verdaderos dueños de Rusia, con más poder que el mismo Boris Yeltsin. Y por supuesto con más poder que el aparente inexperto político Vladimir Putin. Así Putin intentó llegar a un acuerdo con ellos. Putin prometió a los oligarcas que él no interferiría con sus negocios, ni expropiaría sus empresas a cambio de que se mantuvieran alejados de la política y no lo desafiaran o criticaran como presidente. Y para que les quedara claro, Putin decidió encarcelar y expropiarle todos sus bienes al entonces hombre más rico de Rusia. Después de esto, todos los demás oligarcas prefirieron ser amigos de Putin, pero Putin aún tenía un problema más grande, la Segunda Guerra de Chechenia. Vladimir Putin utilizó el conflicto para hacerse de su reputación de hombre de guerra. En el año 2002, un teatro de Moscú fue tomado por 40 militantes chechenos durante 3 días. 129 de los 912 rehenes murieron. Este fue un momento crítico para Putin y muchos esperaban que su aprobación interna se desplomara. Pero su manejo despiadado del asedio y su negativa de negociar con los secuestradores reforzaron aún más su popularidad. Su índice de aprobación subió al 83% después que el conflicto terminó. Pero ¿cómo es que si era solo presidente interino, Putin ha logrado permanecer en el poder por más de 20 años? Aunque parece contradictorio, Rusia es un país democrático. Pero los opositores de Putin no piensan lo mismo. Desde el año 2000, Putin ha reformado todas las leyes rusas que favorecían al viejo esquema de corrupción heredado.
tratando de desmontar un complejo entramado de poder detrás del poder. La política de Putin respecto a los conflictos armados ha sido contundente: no negociar con terroristas. Por ejemplo, tras el famoso secuestro de la escuela Beslan en 2004, donde un grupo de islamistas de unas 30 personas armadas irrumpió en un colegio, tomando como rehenes a 1.181 personas, en su mayoría niños. Putin decidió que en lugar de negociar con los secuestradores, lanzaría un fuerte operativo a cargo de las fuerzas especiales, en las que abatieron a más de 334 personas. Para el 2012, Putin ya había ganado su tercera elección presidencial, en otro mandato de 6 años. Esa elección fue muy controvertida porque se cuestionó la constitucionalidad de su reelección por tercer mandato, y los críticos dijeron que hubo fraude electoral, pero oficialmente Putin obtuvo casi el 64% de los votos. 2 años después, en marzo de 2014, Putin anexó Crimea a Rusia, en uno de los movimientos geopolíticos más complicados y controvertidos del año, subiendo de nuevo su popularidad. Llovieron acusaciones de todo tipo en julio de 2020, cuando Rusia celebró un referéndum sobre enmiendas constitucionales. Antes de la votación rusa de 2020, se suponía que Putin dejaría el cargo en 2024. Sin embargo, habiendo recibido el mandato popular después del referéndum, podrá seguir siendo presidente hasta el 2036. Uno de los principales críticos de Putin, de nombre Alexei Navalny, ha sido el organizador de innumerables manifestaciones públicas. También ha creado infinidad de contenido y denuncias contra Putin, acusándolo de corrupto, autoritario y muchas cosas más. Luego Navalny sufre un atentado en Berlín, desde donde viaja a Rusia para ser arrestado en enero de 2021. Actualmente cumple una condena en una prisión rusa. Lo que no se dice de Navalny es que es uno de los muchos políticos que son y han sido financiados por el multimillonario progresista George Soros. Sí, el mismo que impulsa económicamente la agenda de género y destrucción de la familia en el mundo entero. Ahora podrás entender lo que hemos estado hablando sobre la agenda de género y que seguiremos tocando en el próximo capítulo.